Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Vídeo 215. Un suscriptor del canal, Cristian Ortega, nos pide que hablemos un poco de cómo dibujar o cómo pintar una nariz. Bueno, vamos a hacer un ejercicio teórico, vamos a dibujar un poco en esta pizarra y podemos hacer otro vídeo en la próxima semana donde con pintura pintemos una nariz, pero los conocimientos básicos los tenemos que tener. La posición que lleva una nariz en una cara y cómo más o menos enfocar su pintura. Bueno, he pintado por aquí o he dibujado varios modelos para seguir en ello. Intro, y os va a gustar, y seguimos. Pues aquí estamos otra vez para pintar los óvalos, que son la mejor representación que podemos hacer de la cara, es un óvalo. La señora quizás tenga un poco más afilada la parte del mentón, de la barbilla, y los caballeros las tengamos un poco más angulosas, ¿no? Pero al final todo es un óvalo. Y bueno, pues doblando un folio, he recortado lo que es un óvalo y lo he ido calcando en distintas posiciones. Tener en cuenta que, por ejemplo, esto es una posición de una persona que está así un poco mirando hacia abajo por buscar una perspectiva distinta. Esta es una que está de frente, y a estas dos posiciones tenemos que buscar la parte de la cabeza donde tenemos el bulbo raquídeo y donde tenemos parte del cerebro, que es más o menos añadiéndole una circunferencia al óvalo. Aquí se ve, creo que perfectamente. Está el óvalo y está la circunferencia. Entonces, ¿cómo podemos componer una cara? De frente, un óvalo. Conforme nos vayamos girando o poniendo de perfil, tenemos el óvalo y una circunferencia. Eso es fundamental para poder encajar una cabeza y para poner una cara y los distintos elementos que tiene la cara dentro del espacio que ocupa una cabeza humana. Y para tenerlo claro ya del todo, hemos dividido una, dos y en tres partes la cabeza, el óvalo. Aquí iría a partes iguales y aquí irían buscando lo que es la circunferencia, en este caso, porque cuando nos vemos así un poquito de escorzo, mirando hacia abajo o hacia arriba, pero con el escorzo, o sea, con cierto giro de la cabeza, bueno, pues estas rayas que son totalmente verticales y lineales, o horizontales pero lineales, pues nos las encontramos buscando lo que es el volumen de la cabeza. Que nos encontramos con unas líneas que son así y otras líneas que son así. Luego, nuestro coco, nuestra cabeza, se parece un poco a una esfera con un óvalo que alarga hacia la barbilla la figura compuesta. Entonces podremos hablar de paralelos y meridianos, de forma y manera que se asemeja de alguna forma a un globo terráqueo.
Y entonces el volumen, con estas líneas, se alcanza muy bien. Fijaros que en esta cabeza que ha buscado un escorzo, ya simplemente con ponerle estas dos líneas curvas, ya tiene volumen. Bueno, vamos a acercar la cámara y vamos a poner algunos ejemplos para hacer una nariz. Bueno, pues aquí tenemos los dos óvalos para hacer los primeros ejemplos. Bueno, ya hemos visto en otros vídeos que los ojos quedarían a esta altura. Y que la distancia entre un ojo y otro es un ojo. Vamos a ponerle aquí. Bueno, pues ya tenemos aproximadamente lo que es una cabeza con los ojos colocados. Y la nariz llegaría o estaría dentro del espacio medio. Entonces, forma hacia la nariz. Bueno, vamos a poner como una especie de triángulo. Una especie de triángulo. Y a este triángulo, bueno, vamos a ponerlo en otro color para que se vea mejor el triángulo. Bueno, cogemos este de color azul, más o menos, y nos hacemos un triángulo. Bueno, pues dentro de este triángulo podíamos introducir la nariz. Le ponemos una bolita, otra un poco más pequeña y otra un poco más pequeña. Y hay personas que rayan la nariz. Esto es un error totalmente, porque estas rayas, como ya veremos cuando hagamos el ejemplo práctico como la pintura, eso no debe de ir rayado. Eso debe de ir con luces y sombras. Con luces y sombras. Bueno. Esta es la mejor manera en principio de situar una nariz. Vámonos al otro ejemplo. Bueno, después de ver el ejemplo de esta primera nariz, vamos a ver cómo funcionan pues, los distintos elementos que tienen una cara. Hemos hablado que de alguna forma tenemos que poner distintos elementos como son los ojos en su sitio. Deberá de haber una distancia de un ojo, vamos a quitarlo, pero ya sabemos que debe haber una distancia de aquí a aquí de un ojo. Ya hemos visto la nariz, que vamos a hacer una nariz más masculina. Y hacemos, en vez de un círculo, hacemos 3 círculos más o menos del mismo tamaño, con lo que le damos pues más anchura a la nariz. Vamos a poner los distintos elementos. Tenemos la ceja y tenemos la ceja. Y ahora vamos a poner un poco lo que es la boca. Vamos a situarla. Bueno, pues ya tenemos más o menos una cara
Y ahora vamos a colocarle la nariz, que va en el, perdón, la oreja, que va más o menos al centro. Ya tenemos más o menos. Y vamos, como estamos haciendo un señor, un caballero, vamos a ponerle un poco más angulosa lo que es el mentón. Y vamos a ponerle un poco de pelo. Y ya tenemos básicamente lo que es la cara de un caballero. Incluso podemos poner más ángulo aquí y nos encontramos con la cara de un señor. Un poquito cuello, un poquito de cuello, y nos encontramos con una cabeza de un caballero. Y ahora solamente tendríamos que oscurecer algunas partes, y ya tenemos ahí a un señor con su naricita. El truco está en esta sombra. Esta sombra que en el entrecejo es más oscura que en el resto, porque aquí normalmente los párpados tienen como una bolsita y aquí abajo tienen otra. Todo es debido a la musculatura palpebral. Y nos encontramos con otra sombrita aquí que de alguna forma nos está dando lo que es la parte de abajo de la nariz, y aquí tenemos otra sombrita normalmente que recoge la sombra que daría sobre una superficie el labio inferior. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de cómo colocar los distintos elementos que tiene la cara y las cosas en su sitio. Bueno, pues ahora vamos a dibujar una señora y esta raya la he hecho un poquito más estrecha para encontrarnos con un hueco aquí para enmarcar mejor las cejas. Ya hemos visto que los ojos tienen un tamaño de un ojo y tenemos que poner aquí un ojo y aquí el otro. Y vamos a poner la ceja. Vamos a ponerle lo que son las orejas en su sitio y la nariz. En este caso vamos a poner un redondelito y ahora dos más pequeños y más unidos. Bueno, distintos elementos. Aquí esta parte es de mucha sombra para dar la profundidad que debe tener este hueco que tenemos en esta parte de la cara. Y vamos a buscar también lo que es la sombra de debajo de la nariz. Ahora, los labios. Bueno, pues los labios vamos a buscar una boca más o menos recta, los labios más angulosos, le he metido mucho voto a los labios, a meterle menos. La sombra, esto de pintar de lado
de lado es un problema porque no tengo otro medio. ¿Ves? Y ahora, si acaso, angulamos un poco más esto. Entonces, ahora la señora le ponemos un palito, le ponemos el cuello y nos encontramos con una señora que nos está sonriendo un poquito. Bueno, pues ya en principio tenemos dos rostros, uno de caballero, otro de señora, y esquemáticamente hablando, más o menos, perfecto en cuanto a la situación de las distintas cosas que la componen, de los distintos elementos que tiene un rostro humano. Bueno, y nos encontramos ahora con dos rostros que creo yo que son más que suficientes para terminar con los ejercicios de hoy. Ya he dicho que esto es de un modo teórico. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio con una señora. Vamos a arquearle las cejas. Ya hemos visto que como queremos darle forma, darle una forma así, de que tenga volumen, de que tenga como mínimo 3 dimensiones, pues vamos a hacerle lo que le estamos haciendo. De indicar con estas líneas que en vez de ser rectas son líneas curvas, buscando la esfericidad que tiene la esfera que tiene que tener la escena, ¿vale? Bueno, pues le vamos a poner los ojitos, vamos a ponerla mirando con un poquito de picardía hacia allá, porque esto es importante, el buscarle la picardía a la mirada. Ahora hacemos lo mismo, ponemos lo que es el redondelito, esta más pequeña y esta un poquito más grande. ¿Por qué? Porque se ve más de aquí que de aquí. Esta parte es más pequeña. Bueno, como estamos dando la vuelta, pues se supone que ahí es más pequeño. Y aquí vamos a darle pues lo que es las sombras. Le damos la sombra, le damos la sombrita de debajo de la boca, hacemos una boca bonita, ponemos aquí la sombrita y le vamos a poner una especie de moño, vamos a darle, bueno, aquí como un poquito de pelo hacia los lados, aquí va a llevar sus orejitas, y vamos a dejar que le caiga un poco de pelo por aquí y un poco de pelo por aquí. Y ya tenemos ahí una señora con su nariz perfectamente indicada, sin necesidad de hacer más que la indicación de la sombra e indicarle un poco lo que es la parte central de la nariz, la puntita de la nariz y esto un poquito más tocado, pero sombra siempre aquí. Y podemos, bueno, pues señalarle un poco los pómulos. Si le damos un poquito de sombra y le damos un poquito de sombra, pues quedan los pómulos un poco acentuados, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí un ejemplo de perfil de un caballero. Al caballero le tenemos que bajar un poco lo que es la parte de donde termina la frente y comienzan los ojos, que los ojos estarían aquí, más o menos, irían en este sitio. El perfil de la nariz va a hacer aproximadamente siempre es un triángulo. Fijaros que es más o menos un triángulo. Y le ponemos
esta parte de aquí. Vamos a señalarle lo que es el ojo, y ahora la boca se inicia aquí. Le damos un poquito del labio hacia adentro, un poquito del labio hacia afuera, le damos un poquito de sonrisa y le damos el labio hacia adentro y la barbilla. Y ahora le ponemos así un poquito de pelo, la orejita en su sitio. Vale, y prácticamente tenemos ya terminado. Vamos a hacerlo bien hecho y tenemos prácticamente terminado lo que es en un señor. Y vamos a ponerle esto más. Y vamos a ponerle la ceja que nos la hemos puesto. Y la sombra siempre a la vera de los senos hemoidales, que es esa parte de la nariz. Entre nariz y nariz, pues hay los huesos que constituyen el cerebro, parietales, bueno, frontales, todo ese tipo de huesos, para que pesen menos, la naturaleza ha hecho que estén huecos casi todos por dentro, que tengan grandes huecos. Y uno de ellos, que es lo que están pegados a esta zona, son los senos hemoidales, que tienen un cubicaje y que, bueno, cuando hay alguna persona que opera, pues porque tiene un exoftalmos, se le salen los ojos hacia afuera por exceso de líquido, pues buscan algún hueco en la cabeza donde puedan alojar el líquido que les sobra. Y uno de ellos es este de los senos hemoidales. Bueno, pues ya tenemos el conjunto completo. Bueno, me voy a despedir. Bueno, y espero que os haya gustado. La semana que viene tocaremos la nariz de una manera más artística. Esto ha sido simplemente un ejemplo para que nos vayamos dando cuenta que una de las cosas fundamentales es poner la nariz en el sitio del rostro que le corresponde. Ya hemos dicho, en la parte central, las orejas, la nariz y un poquito arriba, los ojos. Debajo de la nariz, como a 1 centímetro, lo que es los labios, la boca. Este huequecito de aquí, imprescindible. Y en las señoras un poquito más alargada o alargado lo que es el rostro, y los caballeros un poquito más rectos. No siempre se configura de esa forma los rostros, porque por cada millón y millones de habitantes que tiene la Tierra, aunque las características son parecidas, pero es difícil encontrarse una cara igual que la otra, parecida, pero no igual. Bueno, muchísimas gracias, y en el próximo capítulo ya veremos cómo hacemos de una forma artística la nariz. Un abrazo virtual y nos vemos en el próximo. Cada vez está más cercana la Navidad. Felicidades. Y por favor, amigos, suscribiros al canal dándole a la campanita y os aviso cada vez que tenga un vídeo.